Buenos días. En 30 segundos empezamos la comisión y así los servicios informáticos ya van poniéndonos en el aire. Esta comisión de presupuesto y Hacienda con los informes de audiencia de cuentas de Canarias y como saben, y así habíamos quedado, los portavoces y también con el presidente al que le doy la bienvenida de nuevo a esta comisión, y a todos los portavoces pues debatiremos el punto 1.1 y 1.2, la fiscalización del sector público local de los ejercicios 2016 y 2017 de manera conjunta. Y antes de comenzar me gustaría preguntarle a los grupos las sustituciones, empezando por el grupo mixto, que entiendo que no hay. La agrupación socialista Gomera. Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbero. Por si podemos Canarias entiendo que no hay tampoco. Por Nueva Canarias tampoco hay. Grupo Popular tampoco. Grupo Nacionalista tampoco tiene sustituciones. El Grupo Socialista, Pedro Sosa Sánchez sustituye a José Ignacio Álvaro Lavandera. Muchas gracias. Pues terminadas las sustituciones, empezamos con el orden del día. Como he dicho, los puntos acumulados, fiscalización del sector público local de ejercicio 2016 y 2017. Y tiene la palabra el presidente de la audiencia, don Torre Pacheco. Buenos días a todos y gracias, presidente. Estamos ante el informe de fiscalización del sector público local de 2016 y 2017. Se presentan conjuntamente. Por lo tanto, les daré algunos datos que son comparativos. Están incluidos en el plan de actuaciones de 2017 y de 2018. Y la recepción del Parlamento se ha producido en un caso en noviembre del 2018, el del 16, y de noviembre de 2019, el caso del año 17. Este es un informe, frente a otros que presenta la audiencia normalmente, es un informe peculiar. Está dentro de las funciones específicas de la audiencia de entrada del sector público local. Está metido en el sector público de la comunidad autónoma, que es competencia de la audiencia, pero el artículo 11 habla concretamente que dice que el ejercicio de la función fiscalizadora en el caso de los entes locales se producirá mediante el examen y comprobación de las cuentas de las entidades locales. Este es un informe entonces que se hace sobre la totalidad del sector público local y de todos los órganos dependientes, organismos autónomos, sociedades y demás, y que se elabora un informe por cada una de las entidades que hayan presentado las cuentas. Ese informe se remite a cada una de las entidades para hacer alegaciones. En este caso, tres cabildos han formulado alegaciones en el 16 y 6 en el 17, y ayuntamientos 23 en el 2016 y 17 en 2017. Y sobre el conjunto de esos informes, estamos hablando de 99 informes en 2016 y 105 informes en 2017, que los pueden encontrar disponibles en la página web de la audiencia. Se elabora este informe, que va a pleno directamente, y ya que es un compendio, un resumen de todo lo aportado en los anteriores, no es objeto de alegaciones específicas. El objetivo es, de manera resumida, analizar el censo del sector público local, el nivel de endeudamiento, el nivel de cumplimiento en la obligación de la rendición de cuentas, las principales magnitudes presupuestarias y económico-financieras, y que la información suministrada a la Cámara por la contratación de convenios y otras obligaciones informativas.
En este caso, aparte de las cuentas, por un modelo, aunque coincide con un informe presentado por la audiencia también de manera específica para el año 16, presentado en la primera comisión de febrero, se incluyen también, para hacerlo, porque es un informe que se hace a nivel de todos los órganos de control externo de las comunidades y a la vez por el Tribunal de Cuentas, y se incluyen siempre las relaciones anuales de contratos, los convenios y las relaciones anuales de los mismos, los reparos, o sea, todo lo que ya se presentó en su momento aquí en el mes de febrero en un informe específico, insisto, año 16, no año 17. Abarca 88 ayuntamientos, 7 cabildos, 12 mancomunidades, 17 consorcios, 52 organismos autónomos, 22 fundaciones, 6 entidades públicas empresariales y 107 mercantiles. O sea, un total de 311 en 2016 y con varias bajas en varias, pero vamos, el resumen de 2017 son 310, ha bajado una. Limitaciones al alcance son donde no hay presentación de cuentas. Hay un ayuntamiento y 3 mancomunidades que no han rendido las cuentas en el 16 y un cabildo y 6 mancomunidades que no han rendido las cuentas en el 17. El alcance es el periodo que hemos comentado, y sí les comento de manera específica algo que condiciona el informe. Las cuentas, el plazo tope conforme al texto refundido de Haciendas Locales es el 15 de octubre. La fecha de presentación, pero en los dos casos, en el caso de 2016, la última cuenta general se recibe el 4 de abril de 2018, o sea, casi con 6 meses a posterior, y la última alegación el 26 de junio de 2018. Y la cuenta general de 2017, la última cuenta es 17 de junio de 2019 y 4 de julio de 2019. ¿Esto qué significa? Por una parte es una ventaja por la exhaustividad, es un informe mucho más completo, pero por otra parte es una desventaja en el sentido de que es un informe que viene más atrasado que los usuales. Habrán visto estos días que hay varias comunidades que ya han publicado el informe de 2018 y incluso el Tribunal de Cuentas ha publicado el informe agregado de 2018. El sistema tiene ventajas y desventajas. Las principales conclusiones, por hacerles una comparativa a nivel nacional de lo que son la presentación de cuentas, a nivel canario presentan el 2016 es un 92,26%, en 2017 es el 93,4%, un 2,9%, pero debe advertirse que los porcentajes, en los porcentajes a la fecha de presentación y a la fecha, por ejemplo, del 31 de diciembre, que es la fecha que cierra el Tribunal de Cuentas, son muy inferiores. Por una parte, tenemos 2 números desfavorables a 15 de octubre y 31 de diciembre, y mucho más favorable a la fecha de cierre de los informes, que estamos hablando de mes de julio. Si hiciéramos la comparativa, como les comenté, el plazo medio de rendición en España es el 60% en plazo, que sube al 75% a 31 de diciembre, que es el que se toma a nivel nacional. Nosotros estamos con ese plazo de julio en torno al 96% que les comenté. En cuanto a las incidencias, han sido 1.247 en 2016 y 1.399 en 2017, han disminuido, y sobre todo si hacemos un comparativo 2011-2017 han bajado casi en un 76%. El presupuesto inicial agregado de ingresos y gastos de los cabildos ascendió en 2016 a 1.629,3 millones de euros y en 1.801 en 2017. El remanente de tesorería a nivel individual es positivo, tanto en el ejercicio 2016 como en el 2017, solo hay una variación en uno de los cabildos. En cuanto a los ayuntamientos, el presupuesto agregado, estamos hablando de 2.033 en 2016 y 2.152 en 2017. Se producen incrementos a través de modificaciones presupuestarias y en unos concretos ayuntamientos, en 2 ayuntamientos en 2017
Y concretamente se produce por estas modificaciones un incumplimiento de la regla de gasto que ya ha sido subsanada. En cuanto al remanente de tesorería, también es positivo en los ayuntamientos. En indicadores financieros y patrimoniales, el aspecto más significativo es el incremento del endeudamiento por habitante respecto a 2015, refiriéndonos a 2016, en un 31,7%, pasando de 341 a 373 en 2016, de 412 a 412 en 2017, son 38,78% más. Se produce una disminución de un 7,8% en la ejecución del presupuesto de gastos. Se observa una creciente mejora de gestión en la eficacia recaudatoria y mejora en un 60,5% el estudio sobre los resultados de los índices de liquidez inmediata. No les comento nada, aparte por el tiempo, porque ya lo hemos comentado en esa comisión del mes de febrero. Paso directamente a las recomendaciones. Recomiendan que se formulen estados consolidados. Hay sin que implique ningún incumplimiento, cuando tienen todas las entidades dependientes, hay operaciones internas que realmente están en un presupuesto y están en el otro, con lo cual se duplicarían en caso de un estado consolidado, y esto hay que hacer fórmulas para que esto no afecte el resultado. Y a la vez las empresas públicas pues tienen un régimen contable de empresa y es muy difícil también por falta de normas adecuarlo a la normativa presupuestaria. Iniciar los procesos, el incumplimiento se produce mucho en mancomunidades hay muchas sin funcionamiento, con funcionamiento muy limitado y que están en procesos de liquidación o disolución desde hace tiempo y no se acaba de culminar. Adecuar una política de segregación de funciones en la ejecución de los aspectos de gestión presupuestaria, sobre todo en especial se recomienda segregar las cuentas de tesorería en función para preparar las conciliaciones bancarias, que deben de realizarse por diferentes personas y con una periodicidad mensual y mediante el empleo de herramientas informáticas. Lo dejo aquí ya y si acaso comentamos en la segunda intervención. Muchas gracias, Pedro. Ahora el turno de los grupos parlamentarios, de menor a mayor. En primer lugar, como habíamos hablado, por 4 minutos, el grupo mixto, señora Espino. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días al señor Pacheco también. Señorías, el objetivo de estos dos informes de fiscalización, uno referido al año 2016 y el otro 2017, es comprobar, como ha explicado el presidente, la situación económica y financiera del sector público local canario durante esos años, verificando que las entidades pues cumplen con las normas y disposiciones a las que están obligadas con relación a la elaboración, aprobación y rendición de sus cuentas. Lo primero que me gustaría destacar es que en 2016 la gran mayoría de las entidades afectadas rindieron su cuenta general ante la audiencia de cuentas, salvo, siempre hay excepciones, el Ayuntamiento de Icod de los Vinos y las mancomunidades de la isla de Lanzarote, norte de Tenerife y municipios de Gran Canaria para la potenciación de las energías renovables. Estas dos últimas en proceso de liquidación y disolución. Son 4 entidades que no cumplieron de 107 analizadas. En 2017 la lista de entidades incumplidoras fue un poco mayor, al incluir también al Cabildo de Fuerteventura y a las mancomunidades Isla de Lanzarote, norte de Tenerife, también en disolución, de Servicio Carachico El Tanque, de San Juan de la Rambla La Guancha, de Centro Sur de Fuerteventura y de Sur de Lanzarote y Aizatía. Son 7 de 106 entidades locales que no cumplieron. La cifra no es muy alta, pero conviene señalar quién no está cumpliendo y quién no está remitiendo la información que obliga la ley a la audiencia de cuentas. Igual es importante también subrayar que en ambos ejercicios más de la mitad de los que sí rindieron la cuenta general lo hicieron fuera del plazo establecido. En el capítulo de incumplimientos hay que destacar la falta de coherencia también entre los distintos estados contables que integran la cuenta general, bien por el incumplimiento de los plazos en la aprobación de presupuestos y liquidaciones, o bien por el contenido y la forma de la documentación aportada. Y parece que además no hay visos de mejora, como reconoce la propia audiencia de cuentas en sus 2 informes, y leo textualmente:
ya se han formulado en informes anteriores y mantienen su vigencia. En otras palabras, que siguen sin hacerle a ustedes mucho caso, y esto se ha convertido en un clásico popular en todos los informes que estamos viendo. No puede pasar desapercibido que la Audiencia de Cuentas recuerde también año tras año que para garantizar que el presupuesto cumpla con su función de constituir un instrumento efectivo de la planificación de la actividad económica financiera, resulta esencial que sea aprobado y liquidado dentro del plazo legalmente previsto. Como se apunta en el capítulo de las recomendaciones, la prórroga de unos presupuestos perjudica principalmente la planificación y programación de los proyectos relacionados con las políticas públicas y, por tanto, quienes pagan sus consecuencias pues son los ciudadanos, en este caso los canarios. A ello hay que sumar que el retraso en aprobar la liquidación también tiene consecuencias económicas para las entidades locales, pues desde 2011 la Administración estatal retiene el importe de las entregas a cuentas, no las transfiere mientras pues no se apruebe esa liquidación. Es decir, menos dinero para prestar también servicio a los ciudadanos. Aunque me gustaría destacar que no todas las entidades incumplen, y me gustaría destacar el ejemplo del Ayuntamiento de Tuineje, que fue la única entidad local canaria que remitió la relación certificada de todos los convenios suscritos en el ejercicio de 2017 dentro del plazo establecido. Sin duda, un ejemplo a seguir para el resto de entidades locales de Canarias. Gracias. Muchas gracias, señor Espino. A continuación, por la agrupación socialista Gomera, la señora Mendoza, por tiempo de 4 minutos. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco. Darle de nuevo la bienvenida a esta comisión para dar nuevamente cuenta de estos dos informes que estamos analizando en la mañana de hoy, dos informes conjuntamente, los cuales hablan de la fiscalización del sector público local, uno correspondiente, como ya se ha dicho, al año 2016 y otro correspondiente al año 2017. En ambos informes se detalla el control de las cuentas de las entidades locales y de sus entes asociados. Y lo más importante es que podemos comprobar quiénes cumplen y quiénes aún no cumplen con las reglas contables de la formulación, aprobación y la rendición de cuentas. En el año 2016, el sector público de la comunidad autónoma estaba integrada por 107 entidades locales y 204 entidades dependientes. Por el contrario, en el año 2017, el sector público local cuenta con una entidad local menos, pasando de ser 106 entidades pasando de 107 a 106 entidades locales, pero teniendo las mismas entidades dependientes que en el año 2016, 204 entidades. En 2016, de las 107 entidades locales, rindieron la cuenta general un total de 103, de las cuales el informe pone de manifiesto que el 56% lo hicieron fuera del plazo legalmente establecido. Por el contrario, en el año 2017, de las 106 entidades locales, rindieron la cuenta general 99, menos que en el año anterior. Y en 2017, también más de la mitad de ellas lo hicieron fuera del plazo legalmente establecido. Es llamativo también la tendencia creciente en el número de incidencias generadas de un año a otro. La fiscalización de la cuenta general de las entidades locales correspondiente al año 2016 generaron 1.247 incidencias y en el año 2017 generaron 1.399 incidencias, cuando la tendencia comprendida según con el informe en el año 2013 y 2016 era decreciente con respecto al número de incidencias, nos encontramos que entre el año 2016 y 2017 se da la vuelta. No entendemos qué ha sucedido y cuáles han sido las razones para haber cambiado esa tendencia que no nos favorece. Luego, con respecto a los ayuntamientos y cabildos, durante estos 2 años tienen resultados contables y de remanente de tesorería positivos. Ello ha provocado que entre todas las administraciones locales todos los canarios y canarias pues tengamos 4.000 millones de superávit. Recursos que son necesarios que nos permitan utilizar para poder hacer frente a esta situación económica sobrevenida que nos ha tocado vivir. Siempre, por supuesto, de forma coordinada para no generar duplicidades en las actuaciones, tal y como se recoge en el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias. Es necesario que el Estado flexibilice las condiciones del uso del superávit para que los ayuntamientos puedan hacer uso de este y, por supuesto, también que sea extensible a los cabildos.
Quiero recordar que la pérdida de recursos a las que están haciendo frente las administraciones locales canarias ascienden a casi 600 millones de euros. Por eso insistimos en la urgencia de disponer de los mecanismos que aporten financiación a cabildos y ayuntamientos. La petición es clara, poder gastar el superávit y, si fuese necesario, hacer uso de los remanentes. Y también, si fuese necesario, acceder a una mayor capacidad de endeudamiento. Es la única forma, la única manera que tenemos de atender adecuadamente a las necesidades de los ciudadanos, que van en aumento, y también poder atender a aquellos colectivos más vulnerables, además de que nos va a favorecer a la reactivación económica. Y no es una buena opción que el Gobierno central se haga con el remanente de las entidades locales para después transferirlo como un crédito de 5.000 millones de euros a plazo. Esa no es una buena salida, por ello la importancia, insistimos, de que el Estado y las entidades locales lleguen a un acuerdo conjuntamente y que sea en beneficio de las entidades locales y también del Estado, por supuesto. Luego, con respecto a las recomendaciones de ambos informes, son prácticamente las mismas que ya también se habían formulado en informes anteriores. Algunas de ellas nos parece que son esenciales, como por ejemplo que se disuelvan algunos consorcios y mancomunidades y sociedades que no han tenido nunca actividad o que ya desde hace tiempo no la realizan, o también la necesidad, como usted ha dicho, de que se establezcan a través de la aprobación de los plenos estados consolidados de las cuentas general para poder así también tener un mayor control. Pero bueno, me quedo sin tiempo y para finalizar quiero decir una vez más que la buena llevanza de la contabilidad pública redunda en beneficio de la racionalidad del gasto público para que se pueda usar los recursos con mucho más eficacia y más eficiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. A continuación, por Si Podemos Canarias, señor Marrero Morales. Buenos días a todos los asistentes y a la ciudadanía de Canarias. Buenos días, señor presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Vamos a ver, en primer lugar querría plantear una felicitación a los trabajadores y trabajadoras de la Audiencia de Cuentas, en el sentido de que nosotros aquí despachamos pues en 2 horas de comisión una cuestión que lleva muchas horas de trabajo, y supongo que a la vista de las reiteradas recomendaciones que se hacen año tras año, de una tremenda melancolía en el sentido de la no siempre pronta respuesta de las administraciones en general a los requerimientos que se hacen desde la Audiencia de Cuentas para cumplimiento de plazos y demás. En segundo lugar, creo que habría que hacer entrar en valor también en esta comisión una cuestión fundamental. Desde mi punto de vista, no es baladí quien esté en la mesa de las comisiones. Tenemos una diferencia en estos momentos respecto a la legislatura pasada, donde temas que teníamos que haber abordado en la legislatura pasada, pues los estamos abordando ahora con reuniones semanales donde estamos con varios asuntos cada día. Por tanto, mi reconocimiento al trabajo hecho por la mesa durante esta legislatura, donde además se nos permite introducir en el orden del día, cuando son temas no de la Audiencia de Cuentas sino de los demás, pues aquellos puntos que cada diputado o diputada quiera hacer. Dejo constancia de este asunto porque creo que según es necesario hacer las críticas, pues también es necesario reconocer los aspectos positivos. El analizar conjuntamente 2 ejercicios, como en este caso el 16 y el 17, pues nos permite con mayor facilidad ver las diferencias, ¿no? Si ha habido mejoras o empeoramientos respecto al asunto. Se nota una ligera mejoría de un año para otro, efectivamente. Se constata el que se aplican penalizaciones del 2% de las retenciones de los pagos procedentes de la comunidad autónoma a quien incumple, lo cual es lo adecuado, ¿no? Porque si parece que a veces por las simples recomendaciones no se actúa, pues habrá que ser también, aunque no me guste, pero habrá que ser punitivo en algunas de las medidas. Y, sin embargo, pues aparece un incremento notable de las incidencias, un 12% de incremento de incidencia respecto del 2016 al 17, de 1.247 se pasa a 1.399, la mayoría en la memoria de las cuentas anuales, ¿no? Parece que ahí está fallando algo cuando siempre se reproduce ahí. Sigue habiendo algunas situaciones de falta de puesta al día, manteniendo partidas muy antiguas sin conciliar y partidas globales sin identificar también. Parece que ese es un viejo defecto que se arrastra, y entonces uno ante esta situación se pregunta si estas cuestiones son por necesidad de formación, es por falta de personal, de medios, es decir,
porque esto indica que nuestra administración no está funcionando, no está modernizada totalmente. Le faltan aspectos formales que cumplir. Y las formas en la administración son esenciales porque son un instrumento para cumplir los objetivos. Porque si no, ¿cómo se puede planificar? ¿Cómo se puede evaluar? ¿Cómo se puede seguir una política o decidir sobre unos presupuestos sobre la marcha? Las modificaciones de crédito se ve que también se han incrementado en este tiempo. Los remanentes de tesorería pues ofrecen saldo positivo, y entonces uno también se pregunta ante esto: ¿es por ahorrador? ¿Es por falta de incapacidad de ejecución? ¿Es por falta de medios para ejecutarlo? Es decir, porque no sabe uno las causas, sabe el dato, las consecuencias, pero las causas las desconoce. Y finalmente, pues plantear que las recomendaciones que se hacen pues tienen que ver mucho con la cuestión también. Somos incumplidores en los plazos. No parece que la puntualidad sea una virtud revolucionaria dentro de nuestras administraciones respecto al cumplimiento de los plazos. Y un asunto que se repite habitualmente es las contrataciones. Es decir, con las contrataciones no se cumple con los requisitos del envío de las cuestiones para hacer un seguimiento y transparencia en ellas. Por tanto, pues yo creo que las administraciones locales, como decía Melody anteriormente, pues hay que plantearse que puedan usar el superávit, porque la pérdida de ingresos está siendo notable, que puedan usar los remanentes de tesorería y que incluso, si fuera el caso, se pudieran endeudar. Nada más. Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, por el Grupo de Nueva Canarias, Campos Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Darle la bienvenida una semana más. Forma parte de la familia, puede verle de manera continua al señor Pacheco. Y bueno, ya nos vamos acercando, afortunadamente, pues a este siglo, ¿no? A este momento. Ya vamos por el año 2016-2017. Lo digo porque cuando analizamos estos datos, la duda que a mí siempre me queda, cuando hablamos del año 14, 15, ahora 16, 17, no es tanto, evidentemente tenemos la fotografía de aquel instante, ¿no? Pero me preocupa mucho más, y la pregunta que yo creo que la mayoría nos hacemos es, bueno, a día de hoy realmente cómo estamos, ¿no? Y no me refiero al 2020, pero sí a lo mejor al 2019, porque de repente algunas de estas recomendaciones pues a lo mejor ya se han hecho efectivas y bueno, yo creo que probablemente a lo largo de esta legislatura podremos ir haciendo ese análisis casi on time, ¿no? En el tiempo que nos permitirá tener una visión mucho más amplia. Hay algunas de las recomendaciones que son permanentes, y vuelvo también a repetir, como en otras ocasiones, recomendaciones. Lo digo porque por supuesto, valorando enormemente el trabajo de la propia Audiencia de Cuentas, no podemos obviar nunca que no dejan de ser recomendaciones y que luego hay que aterrizar en la realidad de cada uno de los cabildos, ayuntamientos o cualquiera de las entidades del sector público local para ver si esas realidades se pueden llevar a cabo, si son las más óptimas, pero sí creo que hay una que sería positiva para todos, y es avanzar en que bueno, los estados consolidados de las cuentas se puedan llevar a cabo. Yo creo que eso nos permitiría a todos, incluida cada una de las entidades locales y todos sus entes, pues tener una visión de conjunto y a partir de ahí pues una toma de decisiones más cualificada. Se habla siempre de quienes incumplen, en este caso un ayuntamiento y 3 mancomunidades en el año 16 y un cabildo y 6 mancomunidades en el 17 no presentaron las cuentas. Yo también le lanzo una recomendación a la audiencia. A lo mejor sería también interesante trasladarlo a la inversa, porque nos traslada una imagen de cumplimiento importante en cuanto a la presentación de las cuentas por parte del sector público local. Focalizamos siempre en los aspectos negativos, no quiero decir que no se ponga, y además el toque de atención, yo creo que hay que ser exigente y poner en valor a quienes hacen ese trabajo y bueno, pues apremiar a quienes obviamente no lo hacen, porque además es obligación. Pero creo que focalizamos siempre hacia la parte más negativa. Es verdad que es mucho más amplio, más del 50% la presentación fuera de plazo, y ahí hay que hacer también pues un toque de atención. Pero a mí me toca en ocasiones, o yo he asumido ese papel de manera clara de defensa en ocasiones de las corporaciones locales, porque vengo de ahí y sé el proceso y la travesía del desierto que se han vivido en los últimos años, 14, 15, 16, 17, empezábamos a atisbar un poco la luz. Es decir, leyes que cercenaron de manera clara la autonomía local en un montón de aspectos, pero entre otros la posibilidad
de poder contratar personal, ya no contratar, es que ni siquiera reponer aquel personal que se iba jubilando. Y hay determinadas áreas en las que con esto, bueno, puedes ir capeando la situación, pero hay otras donde es absolutamente imposible. Las áreas de contratación, de servicios jurídicos, de fiscalización, en definitiva son áreas de recursos humanos donde es muy difícil llevar a cabo muchas de las cuestiones que aquí se plantean si realmente te das cuenta que en esos años la administración local no podía contratar absolutamente a nadie, prácticamente, para poder llevar a cabo este desempeño. No se trata de justificar, pero hay que contextualizar, porque no es un contexto de dejación absoluta de funciones, de no querer hacer, sino realmente de imposibilidad en ocasiones de tener el personal mínimo imprescindible, no ya para estas tareas, sino bueno, para el día a día del funcionamiento de la corporación local. Pero es cierto que hay numerosos aspectos que también hay que reseñar en estos dos informes. Uno es, digamos, aquellos reparos, más de 6.113 en el año 2016 y 5.500 en el año 2017, o sea, levantamientos de reparos. Insisto yo también, una vez más, no criminalicemos estas situaciones, están perfectamente recogidas también en el marco normativo, si se hace de manera correcta. Es decir, con los informes jurídicos adecuados. Cosa distinta es si esto se salta. Me preocupa un poco más los procedimientos o expedientes sin trámites de fiscalización previa. Y ahí sí me gustaría, si me podría aclarar una cuestión, porque en el año 2016 solo hay 135 expedientes sin fiscalización previa y en el 2017 pasa a 1.944. Un salto notable, aunque es cierto que las cuantías finales son inferiores, lo que hace todavía más extraño esto. Y finalizo. Creo que también hay una recomendación que tendrían que ponerse a la tarea las administraciones locales, y es la liquidación y disolución de aquellas entidades, en algunos casos que nunca empezaron a operar y otras hace años que no tienen funcionamiento. Y finalizo, señor presidente, con un detalle relevante que nos da la oportunidad también de ver las cuentas consolidadas, unidas de todas las administraciones locales, y es el enorme impacto desde el punto de vista económico que representan en su conjunto. 3.650 millones de euros en el año 2016 y cerca de 4.000 millones de euros en el 2017 los presupuestos de todas las entidades, ayuntamientos y cabildos en este caso, del sector público local. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Campos. A continuación, por el Grupo Popular, señor Enseñat Bueno. Gracias, señor presidente, y bienvenido, señor Pedro Pacheco. Bueno, antes de nada, tres cuestiones, antes de meternos con el informe. La primera es, como no puede ser de otra manera, felicitar a la Audiencia de Cuentas, los trabajadores y a usted por el trabajo que siempre hacen en los informes que nos traen, como siempre digo, eficientes y eficaces y exhaustivos. La segunda cuestión es que no podemos, en este momento que estamos hablando de las administraciones públicas, no podemos dejar de denunciar el intento del señor Pedro Sánchez, del Gobierno de España, del Gobierno del Partido Socialista junto con Podemos, de confiscar los remanentes y los superávit de las entidades locales. Un intento de confiscar que cuenta con la complicidad y el silencio del Gobierno de Canarias, del señor Ángel Víctor Torres y de los partidos que lo apoyan, los que están en Madrid, pero también los que no están en Madrid. No me valen que un día sean oposición y al día siguiente sean gobierno. Por lo tanto, denunciar ese intento. Ese dinero pertenece a las corporaciones locales, es más, los necesitan más que nunca las corporaciones locales para afrontar la crisis económica que nos viene. Y la tercera cuestión, hablar al portavoz del partido de Podemos. Yo sé que es un tema recurrente, que él de vez en cuando sale, pero mire, el mayor o menor número de sesiones de esta comisión no depende de este presidente, depende de la mesa del Parlamento. Y usted sabe que la legislatura pasada había un volumen elevado de leyes, de tramitaciones, de cuestiones que permitían hacer más o menos comisiones. Y ahora entrando ya en el informe en sí. Mira, la primera cuestión que me llama la atención, y como usted ya puso en la mesa, más que del informe habla de nuestras corporaciones locales. Se recoge que hay 8 ayuntamientos que tienen 1 millón de personas, casi el 50% de la población canaria vive en 8 ayuntamientos. Y frente a eso tenemos la otra realidad, 29 ayuntamientos de menores de 5.000 habitantes, 87.000 personas, microayuntamientos. Ayuntamientos 8 muy potentes, muy grandes, pero también muchos pequeños ayuntamientos. Y me choca, ya viendo estos pequeños ayuntamientos, con que se recoge en el informe que pierde peso las mancomunidades. Y claro, las mancomunidades, el objetivo inicial que tenían es poder ofrecer servicios mancomunados de precisamente todos esos pequeños ayuntamientos que individualmente les podía costar más o ser más caro o menos eficiente, agruparlos para hacerlo más eficiente.
Por lo tanto, es un tema que no va directamente con el informe, pero que sí lo saco como conclusión. La segunda cuestión es que, como usted dice, en el 2017 hay 7 entidades que no rinden cuentas, no rinden las cuentas, entre ellas, y yo soy de Fuerteventura, el Cabildo Insular de Fuerteventura, y quería saber si todavía no la han presentado y si ya están sujetos al 2% de sanción. La tercera cuestión que nos preocupa es el número de incidencias. Como se ha reflejado en el 2017, se incrementan, hay 1.399 incidencias, 963 por falta de coherencia o defectos en los estados contables, en la memoria casi el 60%, o sea, un montón en memoria, en balance un 23%, pero esto es importante porque choca contra la primera recomendación, que es que se mantenga la imagen fiel. Si no hacemos bien nuestros estados contables, es difícil mantener la imagen fiel de lo que está ocurriendo en nuestras corporaciones locales. Y es importante entonces tenerlo en cuenta. Y lo mismo con los plazos. Y sí me gustaría, antes de que se me acabe el tiempo, poner también el informe, creo que es importante para que nos ponga en valor el peso económico, la potencia económica que tiene nuestro sector local. Los cabildos, en el 2017, un presupuesto final de 2.156 millones, con un remanente de 558 millones, pero en el capítulo 6 y 7, que es el de inversión, 626 millones para invertir en el 2017. También un pequeño tirón de orejas, porque solo se ejecutó el 42%. Y en los ayuntamientos tienen un peso económico de 2.800 millones. También en el grupo 6, en inversiones reales, 522. Entre cabildos y ayuntamientos, más de 1.000 millones en inversión, y entre ayuntamientos y cabildos en el año 2017, pues casi 4.000 y pico millones. Y eso, dentro de lo que es la economía de Canarias, es un peso muy importante que hay que tener en cuenta, la importancia que tiene dentro de la economía de poder afrontar los retos económicos, de poder generar empleo, de poder generar movimiento económico, nuestras corporaciones locales, no solamente el Gobierno de Canarias, también nuestras corporaciones locales. Y ya creo que me he pasado el tiempo, ¿verdad, señor presidente? Poner ya una cosa más, la recomendación número 3, lo importante que las cuentas se presenten en tiempo, que los informes de fiscalización se presenten en tiempo para que las corporaciones locales y los administrados, los vecinos, tengan los mejores servicios posibles. Gracias, señor Enseñat, pero bueno, como hemos acumulado los tiempos, estamos siendo benevolentes con los tiempos para todos, tanto para el presidente como para los grupos. Así que no se preocupe. Muchas gracias, señor Enseñat, y por el Grupo Nacionalista Canario tiene la palabra la señora Dávila. Gracias, señor presidente. Sumarme, como el resto de mis compañeros, a darle de nuevo la bienvenida al presidente de la audiencia y también sumarme al reconocimiento del esfuerzo, del trabajo que hay detrás de estos informes. Lo ha puesto en valor el compañero Manolo Marrero de Podemos. Es un trabajo ingente. Tenemos los informes de todas y cada una de las corporaciones locales, de las entidades y de las sociedades mercantiles, de las mancomunidades, y este es un informe agregado 2016-2017, y yo creo que hay que reconocerle al presidente, a todo su equipo, el esfuerzo que se realiza. No solamente el esfuerzo que se realiza porque lleguen en tiempo y forma los informes, sino también por esperar a todas las alegaciones para poder realizar el informe. Yo también voy a sumarme al poner en valor, como ha hecho el compañero de Nueva Canarias, el esfuerzo de los ayuntamientos. Y hay que tener una cierta perspectiva de dónde veníamos, de la falta de convocatoria de plazas, de la descapitalización humana que ha habido en las corporaciones locales y del esfuerzo que se realiza. Por lo tanto, yo quiero poner en valor ese esfuerzo que se hace, pero quizás habría que hacer ahora, en este momento, una recomendación seria a las corporaciones locales, y además de una recomendación quizás desde el Parlamento de Canarias, ver qué herramientas, y desde la audiencia conjuntamente, ver qué herramientas hay que dotar a las corporaciones locales, en primer lugar, para que aprueben los presupuestos en tiempo y forma, cumpliendo con los tiempos establecidos por la Ley de Haciendas Locales. En segundo lugar, el tiempo para dar cuenta en tiempo y forma, y además que esas cuentas sean imagen fiel
y puedan haber una consolidación de los estados contables, que creo que es la complejidad. Hay una falta de personal, pero creo que hay que poner en valor más los cumplimientos que los incumplimientos. Y dentro de los cumplimientos yo quiero también hacer un inciso y mi grupo respecto a la importancia de cómo los ayuntamientos han ido cumpliendo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, teniendo remanentes de tesorería. Son administraciones públicas que, a pesar de la disminución de personal, están saneadas, han cumplido con los objetivos de estabilidad y tienen un remanente líquido de tesorería, tienen un superávit que es fundamental en este momento para poder abordar la salida de la terrible crisis que se cierne sobre nosotros ya con la economía a cero. Se ha puesto en valor el volumen tan importante que significa el cabildos y ayuntamientos, en la potencia que tiene, no solamente para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, sino también de cara a los capítulos, como ha dicho el señor Enseñat, 6 y 7, capacidad inversora de los ayuntamientos y cabildos. Por lo tanto, creo que no podemos pasar por alto esa propuesta que ha hecho el Ministerio de Hacienda y que ha rechazado también la FECAM, y también creo que todos los grupos políticos que están representados en esta Cámara, incluido el propio presidente del Gobierno de Canarias, que rechaza la propuesta de la ministra, y creo que nos tenemos que sumar. Esos recursos son necesarios que se incorporen a las administraciones locales, que tengan la capacidad para prestar esos servicios, sobre todo y especialmente en los servicios sociales en los próximos años, y que no puede ser un préstamo que haga el Ministerio de Hacienda quedándose con los recursos de las administraciones locales. Incido en dos recomendaciones que creo que no se han puesto de manifiesto. Por un lado, creo que es muy importante, señor Pacheco, no son muchas las incidencias, pero creo que son importantes. Las incidencias que tienen que ver, a veces nos fijamos más en los contratos, en los convenios, en el levantamiento de reparo, pero hay incidencias también de ingresos. Y quizás sea un área, la de ingresos, en las corporaciones locales más desatendida a la hora de que no haya esos problemas de conciliación. Por lo tanto, algunas incidencias en ingresos que quizás sería una recomendación, y pongo de manifiesto en esta comisión, quizás deberíamos aprovechar que estamos dando este empujón importante y que hay que reconocérselo a la mesa del Parlamento, pero también especialmente a la mesa de la Comisión, quizás de aquí sacar la conclusión que podemos instrumentalizar mecanismos para que esa recomendación no quede aquí en el Parlamento, no sea una recomendación solo de la audiencia, sino trasladarlo a formación, a dotar suficientemente de medios que puedan consolidar esos cuentas a las administraciones locales, porque ciertamente hay que verse en un ayuntamiento en el día a día para poder abordar y darle suficiente importancia a esta cuestión, incluso teniendo en cuenta que desde la comunidad autónoma tuvimos que penalizar a algunos ayuntamientos precisamente por no entregarlo a tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Dávila. Para finalizar el turno de los grupos, el Grupo Socialista Canario, el señor Viera Espinosa. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco. Me gustaría, en primer lugar, felicitar a la audiencia de cuentas por el trabajo realizado, puesto que nos da una imagen general sobre la situación económica financiera del sector público local. Aunque el informe es bastante extenso y complejo, sugerimos desde mi grupo parlamentario la introducción de elementos cualitativos. En segundo lugar, creo que no es admisible que informes que entraron en el año 2018 y 2019 se estén analizando a finales de julio de 2020, incumpliendo el artículo 45 del reglamento del Parlamento de Canarias, que establece el plazo máximo que tienen las comisiones para el trámite de cualquier punto de su competencia. Después de escuchar al presidente de la Audiencia de Cuentas haciendo un repaso del informe de fiscalización del sector público local del ejercicio 2016-2017, voy a realizar una intervención conjunta para referirme a ello. Si bien es cierto que casi todas las entidades rindieron cuenta general, existe un alto porcentaje, más del 50%, que no lo hacen en el plazo legalmente establecido. Se observa un descenso de la incidencia desde el 2013 al 2016 de casi el 51%, pero aumenta en el año 2017 un 12,2%. Destacando que en ambos periodos la incidencia generada por incumplimiento de los plazos de aprobación de presupuesto y liquidación están en torno al 24,1%. Existe un incremento de las modificaciones de crédito de los presupuestos iniciales en Cabildo, pasando de un 14,5% en el 2015 a un 19,7% en 2017, ocurriendo lo mismo en los ayuntamientos, lo que indica una planificación presupuestaria ineficiente.
Tanto en términos individual como agregado, los cabildos y ayuntamientos presentan un remanente de tesorería para gastos generales positivos. La mayoría de los contratos son de servicio y obra, usándose fundamentalmente el procedimiento negociado sin publicidad. Existe un número elevado de acuerdos y resoluciones contrarios a reparo, tanto en los cabildos como ayuntamientos, fundamentalmente expedientes de contratación y de subvenciones. A la vista de estas conclusiones, se pueden realizar una serie de reflexiones. Una vez más, en este informe y en otros que hemos analizado, se denota una serie de no observancias por parte de las entidades locales, de tal forma que, como decimos desde hace tiempo, a la ciudadanía se le exige que cumpla con la ley cuando el primero en quebrantarlo son los poderes públicos, sobre todo en lo referido al cumplimiento de los plazos. No sabemos si esto ocurre por falta de medios materiales o de recursos humanos, pero transmite una sensación de desidia. Me gustaría preguntarle qué efecto está teniendo la retención del 2% de los pagos que le puedan corresponder de la tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias. Igual ocurre con los reparos que se repiten en el conjunto de las entidades locales año tras año, de tal manera que, de acuerdo al Tribunal de Cuentas, ocupamos los primeros puestos por gastos por reparo. La Ley 30/2007 del 30 de octubre de contrato del sector público y sus reformas preservan los principios de publicidad, libre concurrencia y transparencia, de ahí que el procedimiento negociado sin publicidad sea un procedimiento excepcional y no habitual. Y en este aspecto habría que analizar la justificación de la elección de este procedimiento, tiempo en la tramitación de las contrataciones, tiempo de ejecución de los contratos, etcétera. Hay que decir que estos informes se producen en un contexto dado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada en el 2012 por el Partido Popular, con el pretexto de que la crisis financiera estaba dañando a los ciudadanos y lo que hizo fue auxiliar a la banca en detrimento de ellos. Fue el Partido Popular el que impidió que las entidades locales pudieran usar el superávit y pudo modificar la ley desde el año 2012 hasta el 2018. Sin embargo, no lo hicieron. Los efectos de dicha ley ya lo estamos observando. En un momento de crisis sanitaria, social y económica, impide que las entidades locales puedan invertir el superávit en servicios básicos como educación, sanidad o dependencia. Pero tuvo que ser un gobierno de izquierda, de rojos, liderado por Pedro Sánchez, el que permita la utilización de los mismos para dignificar las condiciones de vida de los canarios y las canarias. Y la dignidad de las personas no es algo que se venga dado, señores del Partido Popular, sino que es el resultado de reivindicaciones políticas. Otra sugerencia a la audiencia de cuentas es que en los próximos informes de fiscalización del sector público local se nos detallen las causas de las modificaciones de crédito, es decir, si tienen que ver con reconocimientos extrajudiciales de facturas pendientes de pago de ejercicios anteriores o aparecen por otras circunstancias. Por otra parte, se constata en este informe y en otros que hemos visto que se está consolidando la externalización de los servicios y obras de las entidades locales en detrimento de la gestión directa a través de las mismas corporaciones. En este aspecto, mi grupo defiende lo público, lo común, porque si algo nos ha enseñado esta crisis es defender aquello que debemos de proteger, como es nuestra sanidad, nuestra educación o nuestros servicios sociales. Para terminar, hay que gestionar los fondos públicos de manera transparente, eficaz y eficiente en beneficio de la ciudadanía canaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Viera. Y ahora, para concluir este punto, tiene la palabra el presidente de la Audiencia de Cuentas, don Pedro Pacheco. Muchas gracias, presidente. Algo recurrente casi en todas las intervenciones ha sido el tema de la rendición. Antes hablé de ventajas y desventajas, incluso de las diferentes metodologías que sigue el Tribunal de Cuentas u otros órganos de control cerrando el 31 de diciembre, o lo que está haciendo la audiencia cerrando pues en el mes de julio. Se citaba, por ejemplo, el caso de qué pasaba con las cuentas de 2019. Pues las cuentas de 2019 todavía están en plazo de presentación hasta el 15 de octubre de este año, con lo cual de las cuentas de 2019 todavía no tenemos ningún tipo de dato. Por parte de la audiencia, a nivel de requerimientos y a nivel del 2%, se está haciendo, yo creo que un esfuerzo importante intentando mejorar la rendición. Pero bueno, es un tema que, debido a las cifras que arroja, indudablemente tiene que estar sometido a permanente un poco revisión y a decisión sobre lo que debe ser correcto. Nosotros, para intentar fomentar esto, publicamos en la web con una periodicidad casi, bueno, se comprueba semanalmente, hay veces semanas que no tienen ningún tipo de cambio, pero publicamos en la web la falta de presentación, a su vez si tienen requerimientos combinatorios por parte de la audiencia previos al 2% y después si tienen el 2%. El 2% varía, depende del tipo de pago que tenga cada entidad en cada momento. El 2% de una cantidad es uno y el 2% de otra cantidad es otro. ¿Vale? Y lo único que hacemos es el sistema lo más ágil posible para poder levantar lo más rápido posible ante una reacción de la entidad presentando las cuentas.
el debate incluso que hay a nivel nacional es más fuerte. Yo creo que el tema de una presentación de cuentas, de relación de contratos, de cualquier tipo de información que se le requiera a una entidad, es un deber democrático, sobre todo en las cuentas es fundamental. Mejora, yo creo, que la legitimidad de las administraciones públicas y empodera al ciudadano con los que le permite conocer exactamente el estado y las actuaciones de esa administración, y puede emitir y formar parte de esas decisiones, ya sea a través del voto o a través de los sistemas de colaboración ciudadana. El debate que hay a nivel nacional, incluso se suscribieron por parte del Tribunal y los órganos de control externo, incluida la audiencia, en el año 2017, precisamente el mismo año de este informe, 2 declaraciones conjuntas que se remitieron al Congreso de los Diputados. Una declaración sobre las modificaciones legales para promover la reducción de los plazos de rendición de cuentas del sector público, o sea, pasarlas concretamente del 15 de octubre al 30 de junio. Estamos hablando de una ley de 2004 que copió la anterior. El texto refundido de la Ley de Haciendas Locales fue el que puso la fecha de 15 de octubre. Pero las condiciones tecnológicas que existían en 2004 y las condiciones que existen hoy en día, también es verdad que existen mucho más obligaciones y a lo mejor diversas, y ahí es donde, como dije en la comisión anterior, ahí es donde pienso que se debe realizar el esfuerzo en homogeneizar las informaciones, homogeneizar los plazos de rendición, que de alguna manera supongan un esfuerzo puntual y que a la vez, sobre todo, suponga que las posibles herramientas informáticas, que todo el tema contable en cualquier ayuntamiento o cualquier indolente en cualquier cabildo se gestiona a través de un procedimiento informático, permita adecuar las herramientas informáticas para que esto sea la menor carga posible. Y después se suscribió también, paralelamente a una declaración en la cual lo que se buscaba era estimular la rendición de cuentas. El estimular la rendición de cuentas, concretamente, hablaba de revisar y actualizar la regulación de las multas coercitivas, reforzar la capacidad y suficiencia de los recursos y medios cualificados de las intervenciones locales, fomentar la asistencia y asesoramiento de los municipios y la cobertura de los cuerpos nacionales. Y hablaba, aparte de las multas coercitivas, que personalmente yo creo que no son muy útiles, porque aparte al final no se sabe si la paga la administración o la paga el particular, el cargo público responsable, está condicionar, por ejemplo, la percepción de subvenciones. Ese es un tema que es un debate que hay que tener próximamente, y sobre todo también hay una panoplia ahora mismo con toda la carga de información. La ley de transparencia habla de si no se rinden cuentas es una infracción grave. La ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales habla de que en caso no se rinda la cuenta también una infracción grave. Legislación que además no afecta a los órganos de control externo, solo afecta al tribunal, con lo cual ante cualquier tipo de gestión que se quiera hacer por parte de esta audiencia tiene que acudir a una propuesta del tribunal. Pasando rápidamente al tema de las recomendaciones, ya les comenté que ya está aprobado por el Pleno el informe, provisionalmente, el informe de recomendaciones de 2016 y 2017. Se aprobará en septiembre y esperamos poderlo ver en la comisión lo más próximo posible, porque creo que es un informe importante. Pero yo creo que tenemos que recordar la condición de un órgano asesor que tiene la audiencia respecto al Parlamento. O sea, es importante que las recomendaciones no se observen, pero incluso habría que ver, y creo que es más importante, que las resoluciones que adopta esta comisión y que adopta el Parlamento tampoco se atiendan, que ese es otro tipo de problemas. Se han comentado también el tema de las incidencias. En el tema de las incidencias hay que darle una importancia relativa. ¿Por qué? Porque esto es un programa que empezó en el año 2012, una plataforma común del Tribunal de Cuentas con los órganos de control externo, y se ha ido perfeccionando, con lo cual cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de modificación, de inclusión de datos, implica que de un año a otro pues las incidencias se puedan incrementar en 1000 o 2000. Yo me quedaría con la tendencia, les di una tendencia concretamente les leo la máxima, que es la de 2011 a 2017,
han bajado un 76%. Yo creo que esta es la parte importante. Todos los años se introduce algún tipo de cambio. Ahora mismo, de hecho, se está licitando el próximo cuatrienio de ese contrato. Con respecto al Cabildo de Fuerteventura, ya presentó, antes de la pandemia, no recuerdo exactamente la fecha, pero ya presentó la cuenta que estaba pendiente y sí se le aplicó el 2% de retención. Dejo el tema en la omisión de fiscalización, lo debatimos largamente en la comisión esa de febrero. Es un aspecto importante porque realmente se hurta a la intervención de emitir un dictamen que es obligado y a la vez incluso también en las leyes que antes comenté de la ley de transparencia en la parte de buen gobierno, perdón que antes no lo dije, no en la parte de transparencia, pero también en la ley de estabilidad y en la ley de racionalización del sector local también lo califica como infracción grave. No sé el grado de aplicación que tengan porque esto es una infracción que el Tribunal de Cuentas traslada al Ministerio de Hacienda y que la tiene después que gestionar el Ministerio de Hacienda. Supongo que indudablemente se estarán haciendo algunas retenciones, no sé si en plan general o si realmente se dilatan un poco los plazos desde el punto de vista de varias intervenciones, de las dificultades que tienen algunas administraciones locales para cumplir con sus plazos y entonces se dilatan. Pero no tengo una información, tendría que ser un estudio específico al respecto. En todo caso, también se ha comentado el tema del superávit. Yo creo que ahora mismo este no es un tema técnico, está creo que en el plano político y no voy a entrar a comentarlo. Sí agradecer las felicitaciones. Este concretamente es un informe que es, si juntamos el informe en sí, el que estamos dando cuenta hoy, junto con todos los informes parciales que antes les comenté, que eran 99 y 105, pues estamos casi a 1.500 páginas de trabajo que hay acumuladas. Se saca mucho material de la plataforma de rendición, pero después indudablemente hay mucho análisis que se plasma en esto y es un informe indudablemente muy, muy laborioso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro Pacheco, presidente, y recordar a todos los grupos políticos que finalizado este debate, los grupos podrán presentar en el plazo de los 5 días las propuestas de resolución y también podrán incluir la solicitud de la evolución del informe para su sanción y su ampliación. Dicho esto, pasamos al punto 1.3 de fiscalización de la gestión económica y financiera de la empresa pública de viviendas sociales de Canarias en el ejercicio 2014, 2015 y 2016. Y para comenzar tiene la palabra y presentar el informe el presidente de la Audiencia de Cuentas por tiempo de 8 minutos. Gracias, presidente. Estamos hablando de un informe solicitado directamente por el Parlamento de Canarias, en que el 14 de noviembre de 2017 se incluye en el plan de actuaciones de 2017. Se aprueba el 24 de septiembre del 2019 y está aquí desde el 3 de octubre de 2019. Se formularon un total de 7 alegaciones, pero no se aceptó ninguna de ellas. Es una fiscalización de regularidad, o sea, financiera y de legalidad, y operativa en el sentido de la eficacia que ha tenido la gestión de la empresa en los cometidos que le atribuye el Instituto Canario de Vivienda. Se ha comprobado que los procedimientos de adjudicación de las viviendas y de las ayudas de alquiler se ha efectuado de acuerdo con la normativa que le es de aplicación, la legalidad de los contratos mercantiles y las encomiendas de gestión, la selección de personal, la actividad económico-financiera, la eficacia en la gestión y si se han alcanzado los resultados que estaban previstos. Hablamos de los años 2014, 2015 y 2016 y en el marco de alcance material se han analizado las muestras de contratos adjudicados, expedientes de personal, la adjudicación de viviendas para alquiler, las ayudas para los mismos, la correcta contabilización de las mismas y las inversiones inmobiliarias, las existencias y el capítulo de deudores. En cuanto existe un pronunciamiento de opinión, en el cual nos indica que la actividad económica financiera se adecua a las normas y los principios
contables que le son de aplicación y la actividad contractual en materia de contratos directamente, de encomiendas de gestión, de la contratación de personal y así como el resto de la actividad mercantil de contratación de la sociedad, se ha ajustado a las disposiciones legales, pero que existen una serie de salvedades que les comento seguidamente. A nivel de procedimientos de gestión, la actividad económico-financiera se llevó a cabo sin contar con procedimientos circulares o protocolos de actuación y solamente en el año 2017 sí se instala un procedimiento de calidad interno en la sociedad. El parque de viviendas y su mantenimiento se está gestionando a través de dos programas que trasladó el Instituto Canario de Vivienda a la sociedad, pero son programas que datan de hace más de 15 años, que han continuado siendo parcheados por personal informático de la sociedad, pero que hoy en día no prestan las funcionalidades que requiere la complejidad de un parque también tan numeroso y además que ha pasado de los procesos de venta, que era el objeto social inicial de la sociedad, a desplazarse completamente a lo que sería la actividad de alquiler. Tampoco existe ningún tipo de protocolo que garantice el control del mantenimiento de ese parque de viviendas. La actividad de ventas ha representado el 1% de la cifra de negocio, procediendo todo el resto de los ingresos de la gestión de arrendamiento del parque propio de viviendas, que asciende a 5.412 viviendas. La coyuntura económico-social actual, el descenso de ayudas, así como la falta de capacidad económica actualmente en los posibles compradores, ha dificultado enormemente la actividad de ventas y la propia empresa ha girado, como dije antes, la actividad hacia el área de alquiler. Del parque de 5.412, 5.307 viviendas estaban en la actividad de alquiler y 105 estaban libres a la fecha de febrero de 2018. Se han firmado 3 convenios de la Consejería con Visocan, comprendían un total de 5.260 viviendas, que no coincide con el número, pero parece ser, en las razones que dan, aunque no hay constancia de ello, documental de ello, que finalmente el número de viviendas ejecutadas en esos convenios no alcanzó la cifra prevista y por eso el número del parque de viviendas es menor. De las 479 viviendas calificadas inicialmente para venta se pasaron a alquiler y 418 de ellas se regularizó mediante su cambio de calificación. Visocan desarrolla funciones que le competen al Instituto Canario de Vivienda en cuanto a la tramitación, resolución y renovación de las ayudas, ejecutando funciones de comunicación a los interesados del vencimiento de las mismas, revisión de la documentación, así como la preparación de la propuesta de solución que finalmente firma el Instituto Canario de Vivienda. La morosidad a 28 de febrero de 2018 ascendía a 7,1 millones de euros, de los cuales el 90% correspondía a las viviendas en alquiler con ayuda, el 6% a las viviendas en alquiler sin ayuda y el 4% alquiler de viviendas calificadas para venta que se habían pasado de actividad de alquiler. De 26 promociones, de las 26 promociones realizadas, se ha constatado que el 25% de los morosos ha suscrito acuerdos de deuda, así como que el grado de cumplimiento de los mismos, de esos acuerdos, asciende al 46,3%, que no es un mal porcentaje. A nivel de desahucios son realmente pocos, alcanzaron a 84 viviendas y hay 7 juicios monitorios también para la recuperación del bien, pero no superan el 2% de las viviendas. No todos los desahucios iniciados finalmente acaban ejecutados, ni todos los impagados se convierten en procedimientos de desahucio. Solamente hubo 5 procedimientos de desahucio por inocupaciones, o sea, por alguien que tenía concedida una vivienda y no la estaba ocupando, con lo cual se incumple las condiciones y se hicieron 5 desahucios por este motivo en Las Palmas. En Tenerife no hay constancia de ninguno. Y también hay 5 ocupaciones ilegales detectadas. Indudablemente esto, ante lo que comentábamos antes de la falta de control, es un número que hay que poner un poco
en relatividad. En cuanto a los enfoques contables, la cifra de negocios durante los 3 ejercicios examinados son 22 millones de euros y básicamente alquiler. La cuota de mantenimiento repercutida al inquilino es superior al gasto real, en unos 889.000 euros, y esto se ha ido subsanando a partir del año 18 y el año 19, en que en los 2 años se han ido bajando las cuotas, adecuándolas al presupuesto real de gastos de mantenimiento. A la fecha del presente informe, la sociedad ya no tiene cuotas de préstamos vencidos y no pagados al haber realizado la refinanciación mediante un acuerdo de refinanciación con la comunidad autónoma y la unión de todos los préstamos en una sola operación con la comunidad autónoma de 48,5 millones que se ha empezado a pagar entre 2019, o que se tiene que pagar entre 2019 y 2024. Mantiene un periodo medio de pago adecuado, pero con un problema, que es que lo calculan a fin de mes, con lo cual puede tener, por así decir, un desplazamiento medio de 15 días, pero bueno, está en un entorno de 26,87, de 29 días, o sea que está cercano, y en 2018 se mantiene, habiendo corregido esta situación, se mantiene dentro del plazo de pago de 30 días. En los aspectos de personal, la indemnización abonada por la empresa a 2 de los 3 trabajadores despedidos en 2015, en principio por causas objetivas, fue superior a los 20 días de salario. En el informe de auditoría que realizó la intervención respecto al programa de viabilidad de Visocan correspondiente a 2012, se detectó unas subidas salariales acordadas en un ERE realizadas en agosto de 2007, que se trasladaron al Tribunal de Cuentas, y que hay una apertura de procedimiento de responsabilidad contable, que además recientemente se ha citado a los posibles afectados a través de un edicto en el BOC en mayo de 2019. En cuanto a las encomiendas, se detecta un riesgo en el personal. Tenemos conforme a las competencias del Instituto Canario de Vivienda y un volumen determinado de personal de Visocan que está afecto a esta encomienda, pues bueno, se estima que puede acudirse al procedimiento de préstamo de personal laboral, que puede tener unas incidencias o unos riesgos laborales importantes. Además, el Instituto Canario de Vivienda, como ya se ha comentado en el informe anterior, también está sometido a un procedimiento de restricción de cobertura de plazas, que solamente tiene cubierto el 70% de las plazas. En la contratación, bueno, tienen las dificultades que se han planteado, la prórroga de contratos menores, proveedores por encima de 50, que se produce un posible fraccionamiento de contratos, la segregación de contratos que en principio deberían de estar unidos, y en cuanto a las recomendaciones, llevar a cabo labores de comprobación y revisiones periódicas del estado de ocupación de las viviendas, lo que ya hemos comentado del control y mantenimiento, que se justifiquen las diferencias observadas en las viviendas calificadas, o sea, el número de viviendas que figuran en los convenios con el número de viviendas que figura actualmente en el parque de Visocan. Adecuar las herramientas informáticas para permitir ese control y mantenimiento integral, implicar respecto a la morosidad, que incluso lo vimos en el marco de subvenciones con el pendiente de reintegro por parte del Instituto Canario de Vivienda, implicarse el resto de la administración autonómica para gestionar esa morosidad, y elaborar un censo de morosos, es una recomendación que hace de manera específica. Adecuar la contratación menor y establecer tanto a corto como a medio plazo, en principio para el plan de viabilidad que mantuvieron de 2012 a 2014, establecer una serie de objetivos de actividad aparejados a unos indicadores de gestión que permita hacerle un seguimiento adecuado a la eficacia de las medidas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro Pacheco. A continuación, los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, el Grupo Mixto, el señor Espino Ramírez, por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidente. Gracias, señor Pacheco, por su exposición.
Señorías, este informe de fiscalización de la gestión económica financiera de la empresa pública de viviendas sociales de Canarias, Visocan, durante los ejercicios 2014, 2015, 2016, es fruto de un mandato de este Parlamento a la Audiencia de Cuentas con los objetivos siguientes. En primer lugar, verificar que los procedimientos de adjudicación de las viviendas y de las ayudas al alquiler pues cumplen con la legalidad, verificar el cumplimiento de la legalidad también de los contratos mercantiles y de las encomiendas de gestión realizados por la empresa pública, verificar que la selección del personal ha seguido el procedimiento legalmente establecido, verificar que la actividad económica financiera desarrollada por Visocan se adecua a las normas y principios contables que le son de aplicación y verificar la eficiencia de la gestión del parque público de viviendas de protección oficial. De la lectura de estos objetivos y con este encargo que hace el Parlamento, lo primero que se sospecha es que algo va mal en la empresa pública de vivienda. Y cuando uno concluye de leer el informe, pues esa sospecha queda finalmente confirmada. Porque entre sus conclusiones, la Audiencia de Cuentas también nos expone pues la inexistencia de protocolos que permitan un control sobre el estado del parque de vivienda y su mantenimiento, la práctica de una contratación donde predomina el procedimiento negociado sin publicidad y la contratación menor, así como también las pérdidas derivadas de la contratación de productos financieros y una mejorable gestión de la deuda que se identifican pues como situaciones que generan ineficiencias. También advierte la audiencia que Visocan realiza funciones que les corresponderían al Instituto Canario de Vivienda, como es el trámite de la renovación de las ayudas a los inquilinos que reciben subvenciones. Sobre este hecho, además, señala que no pueden encomendarse actividades sujetas a derecho administrativo a personas jurídicas de naturaleza privada, como sería Visocan, y continúa, por lo que algunas de las actividades que realiza Visocan, con cargo al desarrollo de esta encomienda, pudieran interpretarse que suponen el ejercicio de potestades administrativas que no puede realizar. No hay que olvidar que hace un par de semanas también desde mi grupo parlamentario llamamos la atención sobre la inoperancia del Instituto Canario de la Vivienda, que lleva casi una década sin promover una sola vivienda pública, y además su gestión de las subvenciones puede calificarse como un auténtico desastre. En el caso de Visocan se han detectado, lo comentaba el presidente, proveedores que han facturado por encima de 50.000 euros, no realizando solicitación alguna en esos casos, habiéndose facturado directamente por el proveedor a Visocan por los servicios realizados sin vinculación contractual alguna. También en algunas licitaciones se han producido desviaciones de precios y de plazos de ejecución sin que conste en el expediente la causa de dicha desviación, ni que se haya formalizado ninguna modificación al respecto. En resumen, nos encontramos ante una empresa pública que ha venido funcionando, como señalaba un titular de prensa hace unos meses, que ha venido funcionando prácticamente sin ley, sin control. Al menos durante los años que fiscaliza la Audiencia de Cuentas, 2014, 2015 y 2016. Pues dando contratos a dedo, con facturaciones superiores a lo consignado, con modificaciones presupuestarias sin autorización, con retribuciones por encima de lo legalmente permitido. Mi pregunta es, señor presidente, señor Pacheco, si usted tiene indicadores de cuál es la situación actual. Antes nos daba unos indicadores referidos a la cuota de mantenimiento que pagaban las personas que vivían en esas viviendas y que se ha reducido. Sobre todo este otro tipo de cuestiones, ¿cuál es la fotografía, si tiene indicadores real ahora de Visocan? Porque no olvidemos, tampoco quiero ser injusta, que estas irregularidades son de los años 2014, 2015 y 2016. Gracias. Muchas gracias, señor Espino. A continuación, la Grupo Socialista Gomera, señor Mendoza. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Como ha dicho quienes me han antecedido en la palabra, la petición de este informe se hizo de forma consensuada en la legislatura pasada, debido sobre todo a las quejas de algunos colectivos sobre la materia de vivienda. Estas quejas, es verdad, que se centraban mayoritariamente en Visocan, de ahí que haya sido la empresa pública fiscalizada. Pero lo cierto es que toda el área de vivienda, incluido el ICABI, tenía una considerable falta de medios humanos y materiales para realizar una gestión adecuada del parque público de vivienda.
A nadie se nos escapa que en la anterior crisis económica, debido a los recortes estatales, se frenaron los planes de vivienda. Esto provocó que Visocam no pudiera afrontar nuevas promociones de viviendas protegidas, a las que se sumó la caída de la venta de viviendas, llegando a suponer apenas el 1% de los beneficios de Visocam durante ese periodo. Esto obligó a Visocam a reducir aún más su capital humano, impidiendo poder realizar funciones de control y mantenimiento con la solvencia que le hubiera gustado poder desarrollar. Y aún así se hacen estos controles. De las 30.216 reclamaciones de los usuarios por estas causas en los 3 años fiscalizados, se resolvió el 82%, que es un porcentaje de resolución muy alto. Ya que a pesar de que el informe establezca que no hay protocolos para saber el estado y mantenimiento de las viviendas, Visocam en sus alegaciones sí que establece que realiza controles y que el retraso en los mismos es debido en todo caso a la falta de medios humanos y económicos. Por ponerles un ejemplo que establece el informe, ni siquiera la encomienda de gestión que el ICABI le encargó a Visocam estaba suficientemente dotada. El informe lo deja claro, indicando que no cubre la totalidad de los costes directos e indirectos para su realización, lo que genera déficit de la gestión a la empresa y hasta sugiere que se revise la encomienda para establecer una tarifa adecuada para sufragar el gasto imputable al encargo. En cuanto a la gestión de los alquileres, se observa que, a diferencia de lo que siempre se le ha criticado a Visocam, esta empresa no realiza una política impulsora de desahucio. Primero, porque la empresa, a pesar de que se produzcan impagos de deudas durante más de 3 meses sin causa justificada, lo que hace no es ni resolver ni llevar el caso a los juzgados, sino tratar de materializar acuerdos de pago. Y a pesar de este altísimo grado de incumplimiento, de las 5.307 casas que tienen alquiler Visocam, de las cuales en régimen de ayuda hay 5.528, solo se tramitaron en estos 3 años 84 desahucios, de los cuales, con datos de la provincia de Las Palmas, solo se ejecutaron el 22%, aunque la cantidad que se adeudaba por falta de pago solo en esta provincia se elevaba casi hasta los 150.000 euros. Esto es cierto también que generó una morosidad que ascendía a 7,1 millón de euros en 2018, siendo el 90% de alquileres con ayuda. Hay multitud de ejemplos en este informe de oportunidades para mejorar la gestión de Visocam y de darle el objeto social que tiene que tener a través de la realización de promociones de vivienda protegida, como recientemente también hemos establecido en el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias. Y lo que deja entrever también este informe es que tanto Visocam como el ICABI necesitan mejorar y lo están haciendo. Pero insisto, debemos dotarlo de medios necesarios, porque no debemos de continuar fracasando en la política de viviendas en nuestra comunidad autónoma. También esperamos que el nuevo Plan de Vivienda Canarias sea un revulsivo en este ámbito de actuación pública. Y finalizo diciendo que en cuanto a las recomendaciones, no estamos de acuerdo con muchas de ellas y menos con la integración entre ambos entes. Cada uno tiene su nivel de actuación y su fin público. Otra cosa es que no se les haya dotado correctamente durante muchísimos años. Y otra cosa también que debemos de hacer es revisar el marco normativo. Muchas gracias. Gracias, señora Mendoza. A continuación, por si podemos Canarias, señor Marrero. Bien, este informe, pues en definitiva aborda un problema fundamental que es el del derecho a la vivienda y el control de lo público sobre la gestión de lo que se decide y de lo que se dedica a vivienda. Yo no puedo ser tan optimista como mi predecesora en la palabra, seguramente por menor conocimiento de causa, pero con el informe, a los datos que tenemos delante del informe, pues me parece que la Audiencia de Cuentas, pues siempre dentro de su extremada prudencia y su exquisitez con respecto al uso de los calificativos, pues nos habla de salvedades, cuando ese conjunto de salvedades pues resultan pues la crónica de un auténtico naufragio, de un auténtico desastre de gestión en lo que haya sido la política de viviendas en esta última década en las islas. Primero por política de viviendas inexistente o por las circunstancias de crisis, de que no hubo posibilidades o de que no se consideró una prioridad. Pueden ser diversas las circunstancias, pero la cuestión está que de esa gestión de la miseria
resulta que se hizo una gestión, o se ha hecho una gestión, según este informe de estos 3 años, pues bastante mejorable. Por tanto, cuando se habla de salvedades, pues es un eufemismo y una prudencia tremenda por parte de la Audiencia de Cuentas. Se habla del marco en el que se han dado las políticas en este tiempo, que no hubo la situación de crisis, que no hubo inversión, que de alguna manera pues hubo supresión de ayudas y subvenciones para la compra de viviendas, etcétera, lo cual dio lugar a inactividad. Pero es que como consecuencia de esa inactividad resulta que surge una encomienda del Instituto Canario de Vivienda hacia Visocan para realizar unas actividades que teóricamente eran propias del Instituto Canario de la Vivienda y no de Visocan. Y una encomienda tiene ese carácter coyuntural, ¿no? Es por un tiempo determinado para una acción determinada. Y resulta que se ha convertido en una actividad pues estructural, porque han pasado los años y se ha convertido en una actividad estructural. Por tanto, algo ha fallado aquí, algo ha fallado. Pero es que además, si a eso le añadimos, pues, en esa lista de salvedades que sucintamente voy a mencionar, como protocolos inexistentes, prácticas de contratación donde predomina el procedimiento negociado sin publicidad, contratación menor, contratos supuestamente troceados, inexistencia de libros de registro y de actas, la alta morosidad pues no es achacable, pero sí la gestión de la misma, las irregularidades en el despido de trabajadores con indemnizaciones diferentes, las irregularidades contractuales con prórrogas ilegales de contratos menores sin requisito de concurrencia, es decir, contratos asignados a dedo, pues unos órganos directivos unipersonales con poder omnímodo que actúa de forma discrecional, según se dice por acá. En definitiva, pues un uso fraudulento de asuntos como la contratación. Pues ahí lo que tenemos es un cúmulo de prácticas que como mínimo debieran haber requerido ya la apertura de un expediente de información al respecto. Es decir, es que en cualquier caso, cuando en la administración pública un funcionario no actúa de manera diligente o a juicio de sus superiores no se hace de la manera correspondiente a la legalidad, lo menos que se puede hacer es la apertura de un expediente informativo para saber qué responsabilidades hay y depurarlas y dirimirlas. Por tanto, yo creo que se necesita mejorar mucho en esta situación, se necesita ponerle remedio, lo cual no sé cómo se va a hacer, pero se necesita ponerle remedio y de alguna manera tenemos que ganar en transparencia, en eficacia y colocar las expectativas del derecho a la vivienda en el plan canario de vivienda que a fin de mes se nos va a presentar en este Parlamento y a ver si somos capaces de cumplir con lo que se promete. Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, por el Grupo Nueva Canaria, señor Campos Jiménez. Gracias, señor presidente. La legislatura pasada fue muy controvertida en cuanto al debate en vivienda, más bien a la ausencia de política de vivienda del anterior Ejecutivo y de manera muy focalizada precisamente en la gestión, el funcionamiento de Visocan. Por eso el mandato en su momento del Parlamento a la Audiencia de Cuentas. Es cierto que en la justificación un poco de aquella situación creo que es justo reconocer que fueron años complejos, difíciles, en que la crisis del propio sector de la construcción, el recorte de las ayudas estatales pues también fueron relevantes y generó un impacto negativo casi más años anteriores precisamente al 14, 15 y 16 que evaluamos hoy. Quizá tendríamos que irnos un par de años antes, pero que es verdad que formaban parte de ese contexto. Y eso significó que la principal marco, sentido fundacional, por decirlo de alguna forma, de Visocan, el principal marco de actuación, que era el de la promoción de vivienda pública protegida, la vivienda social, se obviara por un lado y el principal papel de Visocan pasara a ser el de un mero papel de casero, centrado en el alquiler y el cobro pues de las cuotas de quienes habitaban en esas viviendas. Además, un papel de casero que nosotros denunciamos en la legislatura anterior muy poco eficiente. Los datos de morosidad ahí están en los distintos años, ¿no? Pero yo creo que, además de esa justificación que decíamos con anterioridad, crisis en el sector de la construcción, recortes de ayuda, tuvo muchísimo que ver
en el papel que ha desempeñado Visocán en la ausencia de política de vivienda y la mayor, digamos, la forma donde mejor se puede plasmar esa ausencia de política de vivienda fue la falta de un plan canario de vivienda que orientara, que definiera claramente hacia dónde ir en materia de políticas de vivienda por parte del Gobierno de Canarias. Y una de sus principales herramientas, por tanto, que era Visocán. Tendríamos que irnos casi a una década sin plan canario de vivienda y tenemos que irnos a una década sin construcción de vivienda pública protegida por parte del Gobierno de Canarias. Yo creo que eso nos contextualiza el por qué finalmente Visocán pasó de tener unos objetivos fundacionales a prácticamente convertirse, como diría, en un casero del parque público de viviendas protegidas del Gobierno de Canarias. Hay una parte importante que se establece en las recomendaciones, yo creo que es absolutamente esencial, y es el hecho de trabajar en la gestión y propuestas de resolución de las ayudas del alquiler de vivienda, que es lo que se ha venido haciendo en los últimos años, con ausencia de dotación de personal fundamentalmente, y que también ha ido produciendo, y eso lo hemos vivido en las del 18-19, aparecerán en su momento, en una demora importantísima en el tiempo de adjudicación de dichas ayudas, con el, evidentemente, coste y perjuicio para la gente que necesitaba y precisaba de esas ayudas. Nos sorprende también los acuerdos, cuando lees el informe, la cantidad de extractos de los acuerdos tomados en los consejos de administración sucesivos y en la prácticamente nula ejecución de los mismos, o al menos la imposibilidad de la audiencia de cuentas de constatarlo por la falta de información o digamos de constancia documental de algún tipo, pero son numerosos acuerdos a lo largo de distintos años donde hay un interés claro por digamos abordar el tema de la morosidad, por abordar la situación de comprobar si las viviendas están ocupadas o no, si las que están ocupadas están siendo ocupadas por aquellos que legítimamente se les había adjudicado, pero luego no hay una constancia de que todas esas decisiones pues finalmente se hayan llevado a cabo. También sorprende, y es uno de los aspectos que compartimos con la audiencia, la demanda de una aplicación de procedimientos de gestión, evaluación y revisión de este estado de ocupación que decíamos, y una vez hecho, la inmediata ocupación por parte de algún demandante de vivienda. Preocupa que la actividad económica financiera no tuviera durante esos años ningún protocolo o circular sobre servicios. Sí aparece ya, según la audiencia de cuentas 2017, y termino, y también creo que es muy necesaria una de las recomendaciones, una mejor planificación en cuanto a la política de contratación, porque lo que aparece en el informe evidentemente es muy, muy, muy preocupante. Muchas gracias, señor Campos, por el Grupo Popular. Señor Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Pacheco. En primer lugar, pues agradecer, como no puede ser de otra manera, el informe y agradecer también especialmente a la sección de la Comunidad Autónoma que fiscaliza la Comunidad Autónoma y sus organismos de la Audiencia de Cuentas por el informe que viene a ratificar lo que el Partido Popular pidió en el año 2017, cuando el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, pidió en el Parlamento de Canarias que el resto de grupos se sumase a la fiscalización de Visocán. Si hoy estamos debatiendo esto es gracias a que el Partido Popular ya comentaba que Visocán no estaba cumpliendo con la función social que tenía que cumplir y que la vivienda era un problema real que junto con el paro y la exclusión social deberían ser uno de los principales problemas a tratar en Canarias. Las conclusiones que saca este informe, señor Pacheco, evidencian que no se han hecho bien las cosas en Visocán. Visocán no solamente es que no haya hecho bien las cosas, que ha hecho todo lo que no se debe hacer en la administración pública. Si bien, como primeros datos, para tampoco repetir lo que a las personas que me han antecedido, pero destacar que ya el Tribunal de Cuentas ha asumido denuncias que efectuó la Intervención General de la Comunidad Autónoma por presuntas responsabilidades contables referidas a determinados pagos realizados al personal de Visocán. O sea, la Intervención General en abril de 2014 señaló que Visocán incumplió la Ley de Presupuestos del año 2012, el que prohibía cualquier incremento salarial, así como la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales que obligaba a reducir las
retribuciones, temas de fraccionamiento de contratos, como se ha comentado, gastos como limpieza de oficinas con cargo a las encomiendas y adjudicaciones directas, o sea, adjudicaciones a dedo, instrucciones de contratación que no eran adaptadas a los umbrales comunitarios ni a la normativa vigente, adjudicaciones inferiores a 50.000 euros que no cumplían con el requisito de publicidad, ni tampoco de garantías provisionales ni las exigidas por la ley. Innumerables cosas, hasta 44 consideraciones que hace la audiencia de cuentas de temas que, como he calificado, son aquellos que no debe hacer la administración pública y no debe hacer. Y mientras tanto, ¿qué? Más de 18.000, casi 20.000 personas sin vivienda en Canarias. Mientras que esto lo hacía Visocán, que su función era crear un parque de viviendas y un plan de vivienda para Canarias, aquí no había absolutamente nada. Y el Partido Popular lo exigía ese plan de vivienda. Es más, hasta hace poco, si podíamos acceder a la página web del propio Parlamento de Canarias, ponía participación en el plan de vivienda de Canarias 2019-2022, no había absolutamente nada. Por lo tanto, ¿qué queda claro con esto? Que Visocán, aparte de no cumplir su objeto social, su función y su fin, que era generar vivienda, lo único que hizo fue hacer, pues en este caso, irregularidades dentro de lo que es la administración pública. Hace poco también tuvimos un problema donde nuestros concejales en Santa Cruz de Tenerife, con 358 familias en Añaja, le pedían a Visocán que intercediese porque habían adquirido una serie de viviendas para lo que es el parque de vivienda pública a través de Visocán, donde pusieron precios incluso hasta por encima de la media, donde esas familias, incluso muchos que tenían familiares con algún tipo de discapacidad, no podían hacer frente. Y eso es lo que se debe meter Visocán. Eso es donde debe entrar Visocán, a ayudar a todo el mundo a tener una vivienda digna. Por lo tanto, una vez dicho esto, señor Pacheco, nuestro resumen al final es que Visocán es una empresa, dentro de las recomendaciones que usted hace, que además se repite con el propio Instituto Canario de Vivienda, tiene en total 250 trabajadores, encima se están pisando competencias, están haciendo el doble de trabajo las dos mismas administraciones. Entendemos la recomendación que hace de unirlo todo en uno, y esto lo hemos anunciado y lo hemos denunciado en numerosas ocasiones. Por lo tanto, agradecer este informe porque viene a dar la razón al Partido Popular de lo que ha denunciado y lo que venía denunciando, de la falta de criterio y de la falta de objetivo de Visocán, y por lo tanto lo que a nosotros nos preocupa y hoy se demuestra es que Canarias no tiene un plan de vivienda digno, que la gente sigue sin vivienda, y el Partido Popular es el único partido que se ha preocupado por ello y lo ha denunciado, y gracias a eso hoy tenemos este informe tan esclarecedor. Muchas gracias. Gracias, señor Ester. Por el Grupo Nacionalista Canario, señor Barragán. Gracias, señor presidente. Bueno, primero recordar que este informe no se hizo porque en Canarias no hubiera un plan de vivienda, ¿no? Se hizo por otra motivación completamente distinta en aquel momento. Y era cómo estaba funcionando, en este caso, el Visocán. A mí me gustaría plantear o contextualizar en el momento en que se hace el informe, cuando se dice si se construía o no se construían viviendas. Primero, había falta de recursos, y segundo, había un debate que se continuó incluso en la época de Patricia Hernández, si deberíamos ir a la construcción de viviendas o a la compra de viviendas, ¿no? Dependiendo cómo estuviera el mercado. De hecho, ya advierto que en aquella época todavía teníamos problemas en la adquisición de suelos para la vivienda, tanto es así que el consejero actual se está preocupando muy mucho con las corporaciones locales de que efectivamente para el nuevo plan que se presentará próximamente aquí haya efectivamente suelo efectivo para poder poner en marcha el plan de vivienda. Por lo tanto, no nos confundamos con la crítica fácil de que en aquel momento estaba el suelo, estaba el dinero, y lo que ha hecho en este caso Visocán era no construir las viviendas, y por lo tanto un fracaso en la gestión de vivienda. Porque se recurrió al dinero de la rehabilitación de todo el parque de viviendas de Canarias, y ahora entraremos en el fondo del informe, y también se compraron viviendas, por ejemplo, a las que acaba de hacer referencia el portavoz del Partido Popular, ¿no? Esas se compraron, por poner un caso concreto. Nosotros estamos completamente de acuerdo con el análisis que hace el informe. Efectivamente, la gestión de Visocán es muy mejorable, sin lugar a dudas. De hecho,
ustedes saben que nosotros nos fijamos muchísimo también en las alegaciones. En este caso se le pidieron a la intervención general a las dos consejeras anteriores, a Inés Roja y en este caso a Patricia Hernández y a la propia Visocán. Contesta Visocán y nosotros en esta ocasión, mientras que en otras ocasiones hacemos matices sobre las alegaciones, coincidimos con que la respuesta dada por la audiencia de cuentas es correcta. Más allá de que podamos tener discusión en la que habla de los protocolos sobre los programas informáticos, que entendemos perfectamente que efectivamente no están los protocolos, a pesar de que dice Visocán que su personal suele actualizarlo conjuntamente con la empresa. Yo me quiero terminar haciendo una referencia a la opinión, a la primera y la última del informe, a la conclusión número 5 y a la recomendación 4 y 8. Creo que ahí está la esencia de lo que realmente nos puede aportar el informe de cara al futuro. Y de cara al futuro, señorías, es que tenemos un plan de vivienda pactado aquí y que necesita de los dos instrumentos fundamentales para ponerlo en práctica, Visocán y el Instituto Canario de Vivienda. Y aparte la gestión ordinaria del parque público de viviendas que tiene la comunidad autónoma. Y es ahí donde tenemos que ver si hay disfunciones. Si efectivamente es una buena herramienta que exista el Instituto Canario de Vivienda y Visocán, mi opinión es que sí, y lo que hay que intentar evitar son las disfunciones que ha puesto sobre la mesa este informe. Y hay que recordar que cuando se hace la encomienda a Visocán, es el ICABI el que no tiene el personal para hacer esa función, y tampoco podíamos contratarlo por fuera. Por eso se recurrió no solamente en este mecanismo aquí, en esta cuestión concreta, sino también en muchas otras empresas públicas al mecanismo de la encomienda para poder sortear los problemas de poder contratar la administración pública directamente en la vivienda. En definitiva, creo que el informe es correcto de cuál es la situación, que tenemos que aprender de que efectivamente la gestión en Visocán puede ser mejorable, pero aprendamos sobre todo para lo que se nos viene ahora encima, que es poner en marcha un nuevo plan de vivienda pactado, creo recordar, y firmado también por todas las fuerzas políticas que representamos este Parlamento, y por lo tanto deberíamos preocuparnos de que esos dos instrumentos, Visocán y el Instituto Canario de la Vivienda, estén perfectamente adaptados a esa nueva realidad. Gracias. Muchas gracias, señor Barragán. Para finalizar el turno de los grupos parlamentarios, Socialista Canario, la señora Freitas Martín. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días al presidente de la Audiencia de Cuentas y buenos días también a la ciudadanía de Canarias. Yo tengo que sumarme, el Grupo Parlamentario Socialista tiene que sumarse a la felicitación a todo su equipo, al personal de la Audiencia de Cuentas por esta ingente labor que está realizando, y más en un informe complicado y complejo como en el día de hoy, y también dar las gracias a la mesa por el esfuerzo que está haciendo por encajar en el calendario estas sesiones. Este tema es altamente sensible porque al final hablamos de un derecho constitucional. El acceso a la vivienda ya es complejo de por sí, pero mucho más cuando hablamos de apoyar a los ciudadanos con rentas bajas y en exclusión social para que tengan igual de oportunidades en el acceso a una vivienda digna. Es paradójico lo que voy a decir, porque al final, como palmera, yo siento un orgullo enorme de que La Palma sea la única isla no capitalina que cuente con una oficina de Visocán, siendo que si funcionara correctamente, ¿por qué no extrapolarlo al resto de las islas no capitalinas? Y como decía, es una paradoja, porque los datos que manejamos nos alejan irremediablemente de esa reflexión. Visocán, y me gustaría ponerlo como ejemplo, Visocán, que cuenta con una oficina en la isla que no ha sido acicate en ningún momento de la construcción de vivienda pública y, como hablaba el señor Barragán, ni siquiera de la puesta a disposición del Gobierno de Canarias de suelo público para vivienda. Yo preguntaba al principio de la legislatura cuántos de los municipios de la isla de La Palma han puesto suelo a disposición del Gobierno de Canarias para la construcción de vivienda pública, y solamente un municipio, Punta Llana. Entonces, al final, Visocán ha servido como acicate para que la construcción de vivienda pública sea una realidad. Podemos escudarnos en el déficit de medios humanos, podemos escudarnos en el déficit de medios técnicos, pero la realidad es la que es, y el informe, señor Pacheco, es absolutamente concluyente, aunque en los 5 días que nos dan pues ya pasaremos a analizar esas propuestas de resolución.
Este informe no nos dice nada nuevo sobre la situación de extrema necesidad de vivienda pública en Canarias y es una realidad. Yo podría redundar sobre lo dicho por los compañeros y las compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, pero no lo voy a hacer. Tampoco voy a ahondar en esos balances de cuentas y pérdidas porque realmente el informe no es positivo. La radiografía del problema la conocemos, 30 años de gestión deficitaria sobre la vivienda pública de Canarias, independientemente de la responsabilidad que hayamos tenido cada uno de nosotros, no lo vamos a ocultar. El Grupo Socialista Canario sí que quiere ahondar hoy en las soluciones, porque por eso los ciudadanos nos han puesto aquí. Recordamos que hace muy pocos meses firmábamos un pacto por la vivienda en Canarias, los 7 grupos políticos que componen esta Cámara, así como más de 30 colectivos. Y el consejero sigue trabajando, como ha dicho mi compañero del Grupo Podemos, para perfilar ese documento que veremos en un par de días en el Parlamento de Canarias. Esta situación no la superaremos si las administraciones locales no ceden suelo al Gobierno de Canarias. Ayuntamientos como el de San Cristóbal de la Laguna o Punta Llana han sido pioneros estos días en poner suelo a disposición del Gobierno de Canarias, donde en 10 años no se ha construido ni una sola vivienda pública. Tenemos la oportunidad de paliar esos efectos de esta terrible pandemia a través también de la inversión pública. Invirtamos en parque de vivienda pública, logremos que fluya la economía, que el dinero público vaya a este sector de la construcción que nos necesita hoy más que nunca. Reactivemos la economía, hagamos crecer el empleo y lo más importante de todo, demos acceso a los canarios y a las canarias a vivienda pública, a vivienda digna. También así evitaremos esas subidas desproporcionadas de alquileres y que el precio de la vivienda en compraventa se restablezca. Al final es un círculo de crecimiento económico, contemplado además en este pacto de la reactivación de Canarias, que me consta que el Gobierno sigue trabajando con todos los grupos políticos para que se formalice muy pronto en el Parlamento de Canarias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Freitas. Para concluir, tiene la palabra el presidente de la Audiencia por tiempo de 8 minutos. Muchas gracias, presidente. Bueno, con respecto al informe, yo creo que empezando por la intervención del Grupo Ciudadanos, no creo que se pueda hablar de fuera de control. De hecho, yo siempre insisto en que cuando se producen este tipo, o cuando son posibles este tipo de diagnósticos, precisamente, es porque hay una actividad administrativa y financiera que permite precisamente darnos cuenta de las deficiencias y nos permite adoptar medidas correctoras. En la opinión habla de la corrección de la gestión económica y financiera. Las salvedades, básicamente, hay salvedades de gestión desde el punto de vista de eficacia, donde indudablemente la gestión es mejorable, incluso debido a la sensibilidad de su actividad, pues sería merecedor de muchos más esfuerzos para que esa gestión tuviera otro tipo de resultados. Pero no nos olvidemos tampoco de la coyuntura. Lo han hablado varias personas en ese marco y me voy a referir a dos. El tema de contratación, estamos hablando básicamente de la contratación menor, porque además por el giro de actividad de Visocan en estos años no se han producido los grandes contratos de vivienda que se producían en etapas anteriores, y estamos hablando de labores de mantenimiento. Cualquiera que tenga una casa sabe de la dificultad, sin perjuicio de la profesionalidad que se le supone a una empresa de este tipo, pero estamos hablando de 5.400 viviendas en diferentes municipios, en diferentes localizaciones, con diferentes problemáticas en cuanto a sus inquilinos, y no existen indudablemente muchas empresas que permitan cubrir no ya toda Canarias, sino incluso toda una isla a nivel de contratación. Son aspectos que indudablemente se pueden corregir y que con una gestión más dotada y más planificada, indudablemente estos errores que se producen o estos defectos que se producen serían mucho menores. Respecto a la encomienda, yo creo que aquí se produce una distorsión, y me voy a referir a la distorsión en el sentido de que, partiendo, por ejemplo, de las competencias del Gobierno de Canarias, después se atribuyen a nivel de consejería, en este caso después se atribuyen a nivel
de organismo autónomo y finalmente llegan a una empresa. El grado de desarrollo competencial que tiene las funciones del Instituto Canario de Vivienda es mucho mayor que el de una consejería. Pero no nos olvidemos, y hemos visto aquí muchos ejemplos en múltiples empresas públicas, en Gesplan, en Grecasa, en Grascan, donde lo que realmente desarrollan con dinero del presupuesto de Canarias asignado a la consejería de la cual dependen son funciones claramente públicas. Otra cosa es que en este caso nos vamos a encontrar con un desarrollo competencial en el Instituto Canario mucho más perfilado que lo que puede ser en otro supuesto. Yo entiendo, por lo que deduzco del informe, que no están desempeñando ningún tipo de labor pública. De hecho, lo que comenta es comunicaciones a nivel de la gestión tanto de la subvención como del alquiler, la preparación de informes, la preparación de propuestas de resolución. Indudablemente, si Visocan estaría firmando una resolución, indudablemente ahí estaríamos hablando de ocupación de funciones públicas, que no creo que es el caso. Sí, indudablemente existe un riesgo, precisamente por lo que comentaba, por ese mayor desglose a nivel del desarrollo de las competencias del organismo autónomo. Indudablemente a nivel laboral el que esos personal de Visocan que está asignado o que está generando o que está cobrando sus sueldos a través de la encomienda, pues indudablemente puede llegar y decir, mire, yo estoy haciendo esto. Indudablemente hay un marco en la legislación laboral, hay oportunidades en principio para intentar hablar de prestación irregular de trabajadores, y indudablemente es un riesgo que hay que tener en cuenta. También tenemos que ver el cambio de política. Incluso en el actual objeto social de Visocan no hablamos de alquiler de vivienda, estamos hablando de la construcción, del acceso a la propiedad de la vivienda, la promoción excepcionalmente de viviendas libres, el resto es vivienda de protección oficial, y después, un poco a nivel de cajón desastre, la realización de cualquier tarea de prestación de servicio que tenga relación con las actividades anteriores. ¿Qué pasa? Lo hemos comentado, la coyuntura económica, la capacidad de compra que podía tener esa parte de la sociedad que accede a este tipo de viviendas ha disminuido y ha cambiado radicalmente. ¿Cuál es el problema? Pues uno, que se hace un plan 2012-2014, un plan de viabilidad que tampoco nos podemos olvidar que obedecía a un elevado nivel de deuda. Yo lo comenté por encima en la intervención, pero estamos hablando actualmente de una deuda de 48,5 millones de euros asumida ahora mismo en un contrato con la comunidad autónoma. Pero vamos, hasta hace poco, y de hecho figura en el informe, había un préstamo de Grecasa Visocan de 5 millones de euros que ya no existe, y había unos swap que también han desaparecido porque han sido afrontados por la sociedad. Y finalmente, por comentarles el tema de personal, ahí es que es injustificable, porque de hecho ha pasado puntualmente en alguna otra sociedad, pero el resto de las sociedades lo ha ido haciendo. No sé cómo estaba en origen el aspecto retributivo de Visocan, pero se producen a nivel de la comunidad autónoma una serie de restricciones derivadas de la crisis. No nos olvidemos que son años en los cuales el crecimiento retributivo era cero, y donde se fue ajustando paulatinamente a nivel de las gerentes de las empresas públicas, a nivel de los sueldos del personal, llevándolos a lo que preveía el convenio laboral para la comunidad autónoma como convenio de referencia o convenio único en su caso. Y aquí en Visocan había personal que cobraba más, y ese personal que se le baja y que ha ocasionado pleitos, una cantidad de pleitos judiciales, y que es el primer supuesto que yo les hablé en la intervención. Pero después ha habido también personal que cobraba menos, y erróneamente pues se llevó todo al mismo convenio de una manera errónea, y es el que motiva la segunda actuación de la intervención general, y el que está motivando actualmente el expediente de responsabilidad contable, pero en una conflictividad
bastante importante a nivel laboral en lo que eran las empresas públicas, que tenían diferentes regímenes, algunas muy adecuadas a lo que era la comunidad autónoma, pero pues, algunas tenían distorsiones importantes que ya han sido corregidas desde hace unos años. Ya como el tiempo se me agota, presidente, simplemente felicitar y agradecer a la Comisión por el trabajo que se ha realizado. Ya lo he comentado también varias veces, que creo que va a redundar en beneficio de este Parlamento y en beneficio de la audiencia, y la actualidad de un informe precisamente determina en gran parte su utilidad. Por lo tanto, reitero la felicitación y bueno, desearles un buen verano y que sea de lo más saludable hoy en esta fecha. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Entiendo que hemos dado por debatido los informes. Antes de también decirle lo de las propuestas de resolución, el plazo de 5 días a partir de este momento, y antes de levantar la sesión, sí me gustaría, en nombre de la mesa, aunque hoy me acompaña Manuel, pero en nombre de Pedro y de Esther, agradecer al presidente de la audiencia, y creo que ya lo han hecho extensible muchos de los portavoces y de todos los trabajadores, el trabajo que han hecho, y agradecer también, quiero agradecer especialmente a los portavoces y a los miembros de esta comisión, el esfuerzo que han hecho también para que mes a mes vayamos sacando el trabajo que teníamos acumulado, y agradecerle la buena voluntad de intentar acumular algunos asuntos con los tiempos, que yo sé que estos informes vamos a necesitar más tiempo, pero las circunstancias hacían que teníamos que acumularlo y reducir los tiempos. Así que agradecerlos a todos, y a ti, Pedro, al presidente de la audiencia, y a todos los trabajadores. Muchas gracias y levantamos la sesión.